Este Shabbat empieza Sukkot. Y por tal motivo, como tenemos costumbre y siguiendo la costumbre de nuestro rabino Mario Gurevich, siempre hablo la semana anterior o durante ese Shabbat, si es el caso, sobre la festividad que sigue. Como pudimos ver ahora en la pantalla, tenemos varios amigos que están haciendo la Sukkah en este instante. Sé que les va a quedar muy linda y muy bonita. Bueno, todos sabemos que el pueblo de Israel estuvo vagando durante 40 años en el desierto y tenían que vivir en algún sitio. No podían dormir solamente así tirados sobre la arena. Tenemos que ellos hicieron unas cabañas y esa es una de las discusiones que vamos a ver ahorita más adelante, porque un rabino habla de cabañas y el otro habla de las nubes de gloria. Pero antes de llegar allá, esta festividad también tiene dos nombres adicionales, Seman Simchateinu y Hag HaAsif, que es la fiesta de la cosecha. Ok. Lo tenemos muy claro y sabemos que Sukkot es una de las tres fiestas de Shaloshet Regalim, que son las fiestas de peregrinación, donde todo el pueblo subía a Jerusalén, y las tres festividades, todas tienen en común algo de la tierra, productos de la tierra relacionados con la tierra. Sabemos que Pesach, fuera el corbán de Pesach que se comía en Jerusalén, también se llevaban y se hacían las ofrendas de las primeras cosechas de cebada. La segunda es Matan Torah, la entrega de la Torah en el Sinaí, y también ese día llegamos al templo con frutas y con las primeras espigas de trigo. Y esto nos enseña a nuestros antepasados que nunca debemos de llegar a visitar a alguien con las manos vacías. Esto es, aquí no, la Torah es uno de los mensajes subliminales que nos está indicando. Siempre que vamos a visitar a alguien, llevarle un presente, un detallito. Así lo hicieron nuestros antepasados, así nos lo enseñaron. Ok, luego sabemos perfectamente que en Levítico o Baikra nos dice Dios que después, al quinto día de terminar Kippur, vivamos durante 7 días en una sukkah, para que recordemos cómo vivieron nuestros antepasados durante los 40 años en el desierto, después de haber salido de Egipto. Eso es un mandato de Oraita, lo tenemos clarísimo y por eso lo celebramos y lo hacemos cada año. Ahora, al fin, ¿qué? O eran nubes de gloria o eran cabañas, Sukkot. Entonces, el Talmud trae dos discusiones de dos grandes tanaítas. El primero es Rabbi Eliezer, y Rabbi Eliezer dice, no, los judíos en el monte de Sinaí estuvieron bajo Ananei Akabot, que son las nubes de gloria. Y Rabbi Akiva dice, no, ellos vivieron en cabañas de verdad. Ok, aquí hay unas cosas bastantes que yo siempre se me va a la mente un poco más, se me desliza. Caramba, yo digo, para hacer cabañas
para más de 3 millones de personas. Hablemos aproximadamente de 1 millón de familias. ¿De dónde sacarían madera y tantas cosas para eso si eso era un desierto? Pero bueno, milagros de Dios. Tomémoslo por ese lado en este instante. Pero nuestros dos tanaitas se dan cada uno su opinión, pero no discuten y no dan sus respectivas razones. Siglos después viene Nachmanides el Rambán y dice, no, yo estoy totalmente de acuerdo con Rabbi Eliezer, porque en el Éxodo 40, en el Pasuk 38, nos dice muy claramente que en el día Dios protegía a los israelitas con unas nubes de gloria y en la noche con una columna de fuego en la retaguardia. Entonces, por tal motivo, Nachmanides apoya la teoría de Rabbi Eliezer. Pero luego viene justamente el nieto de Rashi, el Rashbam, y dice, yo estoy de acuerdo con Rabbi Akiva. Creo profundamente que los israelitas sí vivieron en Sucot. Cada familia tenía su respectiva cabaña o su respectiva tienda en ese caso. En fin. Y ya en el siglo XVIII, el Gaón de Vilna da unas explicaciones más lógicas, más coherentes y, digámoslo, más aterrizadas, tomando el punto de vista de la Torá. ¿Y qué nos dice? Dice, recordemos el becerro de oro, jóvenes. ¿Cuándo fue que Dios nos perdonó en la totalidad? Pues el 10 de Tisre, el día de Yom Kippur. Ese día Dios nos entregó las segundas tablas y nos perdonó en su totalidad. Y nos dice el Gaón de Vilna, y recordemos que el 11 Dios le ordenó a Moisés que construyera el Mishkan. Y una vez ya teniendo Moisés esa orden, el 12 comenzó a solicitar las donaciones de todos los materiales, oro, plata, pieles, etcétera, 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 etcétera. Y el pueblo fue tan generoso, que al tercer día, o sea, el día 14, le tocó decir a Moisés, no traigan más materiales, tengo suficiente material para construir el Mishkan. Y el día 15 empezó la construcción del Mishkan. O sea, que en sí, aquí el Gaón de Vilna le está dando la razón a los dos tanaitas. ¿Por qué? Porque recordemos que el 1 de Nisan del segundo año se inaugura el Mishkan y nos dice claramente que la nube de gloria regresó y se posó en el Santo Santorum. Por tal motivo, regresaron las nubes de gloria y también se vivió o se trajo a residir, a vivir a la Shejina en un espacio material que era el Mishkan para tener las dos teorías, nubes de gloria y una suca. Ok. Entonces, aquí quedaron empatados nuestros dos grandes tanaitas. Pero bueno, Sukkot tiene símbolos y unos rituales. Y vamos a mirar un poquito de ellos. Son muchos, no podría hablar de todos. Son extremadamente largos, pero trataré por lo menos de lo más importante en este poco tiempo que tenemos. Sobre esta fotografía que hay aquí, ahorita más tarde les comento sobre ella. Entonces, recitamos a Alel, tenemos los grandes invitados, los auspicín,
Recordemos que son Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Joseph y David. Hacemos Ochanot, espero que se acuerden. Leemos el libro del Eclesiastés. Por supuesto, tenemos y hacemos la bendición y hacemos el levantamiento del Arbaat Minim, o sea, el levantamiento de las 4 especies, que ahorita también vamos a tratar un poquito de ellas. Había una gran festividad que era Simchat Beit HaShoivah. Era una ceremonia religiosa espectacular. Era una festividad totalmente, era algo fuera de serie. Y dentro de esa festividad hay algo que se hacía todas las mañanas, que era el vertido del agua. Y por último, una de las mitzvot más grandes que tenemos que cumplir en Sukkot es vivir en la Sukkah. Ok. Antes que se me olvide, aquí estamos hablando de una mejizá. Aquí vemos la separación de mujeres y de hombres. Esto ocurría solamente en la festividad de Sukkot, para la fiesta de Simchat Beit HaShoivah, que ahora hablaré un poquitico de ella. Pero una vez terminada esta festividad, esto no existía y se empezó a usar única y exclusivamente en la época de Herodes. Tengamos en cuenta que Herodes, él remodeló totalmente el segundo templo. Hizo una cosa muy linda, muy bella, al estilo helenístico. Ya estaba inspirado en todas las grandes no sé, estatuas y templos que tenían los helenos e incluso ya los romanos. ¿Por qué se hacía esta jalizá? Muy sencillo. Porque la rumba, como lo decimos actualmente, era impresionante. Digámoslo, ya hoy tiene un término muy claro, y son bacanales. Entonces, los sacerdotes, los kohanim, para evitar ya una desbandada probablemente fuera de cauce, decidieron hacer esta jalizá. De ahí es que se toma, y posteriormente los rabinos comienzan a decir que, sobre todo los ortodoxos, que las mujeres se hagan aparte de los hombres, porque es que las mujeres distraen a los hombres de su rezo. Ok, no es tema de hoy, a otro día. Vamos a empezar a decir ahora entonces, ¿por qué tenemos que habitar en una sukkah? Y aquí tenemos 2 razones que nos da la Torá, una agrícola y una histórica. Adicional de que también grandes filósofos y grandes rabinos nos hacen comentarios adicionales sobre el por qué tenemos que habitar en una sukkah. La primera, que son agrícolas, la tenemos en 2 partes, tanto en Éxodo como en Deuteronomio. Y en el Éxodo nos dice que la fiesta de la cosecha a final del año, cuando el campesino ya sabe en plata blanca cuánto le quedó de ese arduo trabajo de todo el año. Tengan en cuenta que en el estado de Israel ya está empezando a terminar otoño y se están preparando para lo que es invierno, y era la temporada de lluvias. La segunda está en el Deuteronomio y nos habla justamente cuando se recogen las trillas, cuando la vendimia, cuando se recogen todos los frutos, etcétera, etcétera. Entonces nos dice que debemos de habitar en la sukkah por los 7 días para darle gracias a Dios
por todas las bendiciones que nos ha dado durante el año, en los cultivos en especial. La segunda es histórica y la tenemos en el libro de Levítico y nos dice que tenemos que vivir 7 días en la Sucá porque así vivieron nuestros antepasados. Y para que nosotros, las generaciones futuras, sepamos cómo fue que vivió nuestros antepasados en el Sinaí. Entonces, es un vínculo histórico con nuestros antepasados y con el éxodo de Egipto. Luego viene un filósofo en especial y unos rabinos, y empezamos con Filón de Alejandría. ¿Quién era? Fue un filósofo judío helenizado que vivió en Egipto en el primer siglo de la era común. Y él nos dice, una de las razones de vivir por 7 días en la Sucá es para recordar cuando estamos en la riqueza, cuando hemos estado en la pobreza. También para recordar que cuando estamos en altos cargos de distinción, no recordemos cuando éramos insignificantes. O cuando soy el presidente, tengo un cargo dignatario. También recuerda cuando eres un simple plebeyo. O cuando estás en paz, recuerda todos los peligros que trae la guerra. O cuando estoy en tierra firme, tranquilo, recuerda todas las tormentas del mar. O cuando vivo en la ciudad, acobijado por mis demás familiares, amigos, recuerda cuando has vivido solo. Eso es lo que nos quiere indicar Filón. O sea, que en las épocas de prosperidad, recordar también las viejas desgracias. Siempre tengamos en cuenta, el mundo es como un carrusel, como una montaña rusa. Subimos y bajamos, pero cuando estemos en las épocas bollantes, recordemos también que hemos pasado por enfermedades, por problemas económicos, por falta de empleo, y todo esto es para que aprendamos a ser agradecidos. En sí, eso es lo que nos quiere Filón enseñar. Alabar y ser agradecido con Dios, porque sinceramente hay veces se nos olvidan las cosas. Luego viene el Rashbam, ya les comenté quién fue él, y él nos dice, hombre, aquí es para recordarnos que cuando tenemos bienes, cuando estamos en las épocas bollantes, no pensemos que somos nosotros. Todo viene de Dios. Dios es el que nos da a administrar las riquezas. Es por eso que tenemos que ser agradecidos. Es para que nosotros no digamos, es que yo tengo una industria muy grande porque es que yo soy extremadamente inteligente, o soy un comerciante muy exitoso porque es que soy muy sagaz. Todos esos dones y todo eso nos los da Dios para que los administremos y los administremos bien. Aprovecho para comentarles que he colocado varios tipos de sucá para que veamos que son estructuras sencillas, estructuras endebles, de pronto unas más decoradas que otras, pero lo importante es recordar que nos vamos a sentar en una casucha donde
vamos a pasar un poquito de necesidades. Luego en el siglo XV viene un rabí, otro rabino, Isaac Aboab, y él nos dice, hombre, aquí nos está diciendo el Talmud, que salgamos de nuestras viviendas permanentes para vivir temporalmente por 7 días, para enseñarnos que no es el tamaño, ni la fuerza, ni las comodidades que tenemos en nuestras casas, porque en nuestras casas tenemos una excelente camas, tenemos unas cocinas muy bien dotadas, nuestras casas están tan bien acondicionadas que tenemos calefacción para cuando hay invierno, aire acondicionado para cuando estamos en verano, todas las comodidades del mundo. Es para justamente recordarnos que tenemos que ser un poquito humildes, despojarnos un poquito de la prepotencia y para recordar que no es de ningún hombre quien viene nuestras ayudas, es única y exclusivamente de Dios que nos viene todo, absolutamente todo. Si no recordemos la historia hace 8 días de Jonah, fue rico, fue pobre, se enojó, estudió. Todas son enseñanzas donde está diciendo Dios, yo te estoy dando un don, utilízalo para tu bien, para el de tu familia y para con tu prójimo. De eso es lo que se trata en sí. Y cuando vivimos en estas cabañas tan endebles, ahí sentimos la lluvia, porque si llueve nos vamos a empapar, si hace mucho sol se nos van a pasar los rayos y nos va a dar mucho calor, no tenemos nuestras comodidades como le comentaba ahora, y justamente de eso se trata, pero compartimos. De eso también es compartir, disfrutar ese espacio para con todos nuestros familiares, amigos, conocidos, vecinos. Eso es en sí. Luego viene Samson Raphael Hirsch, el padre de la neortodoxia en Alemania, y nos dice, oigan, no se les olvide que Sukkah es símbolo de paz. Y si no, recordemos a Esquiveino que lo cantamos en todos los Shavuot y en todas las festividades. Y que nos dice muy claramente, Ufros aleinu Sukkah shelomeja, difunde sobre nosotros tu Sukkah de paz. Eso es también el símbolo de esa Sukkah. Paz y hermandad. No solamente tenemos que pensar en las partes económicas, en las partes políticas, sino en nuestra tranquilidad, en la tranquilidad de nuestra familia y de nuestra comunidad. Paz. De eso se trata. Y por último, cuando nos exponemos justamente en esas cabañas que les comentaba que nos pasa el frío, calor, lluvia, de todo, recordemos también a las personas más humildes. Muchas veces, y sobre todo en nuestros países del tercer mundo, personas que ni siquiera un azúcar como estas poseen, duermen simplemente a la intemperie. O recordemos también esa vista que teníamos al pie de la terminal con nuestros hermanos venezolanos viviendo en unas carpitas
Qué tristeza. Un país que hace 20 años era potencia económica, con las reservas de petróleo más grandes del mundo, una moneda que se negociaba en cualquier parte del mundo, de la tierra, y sus hijos, sus habitantes, estar mendigando por toda América. ¿Por qué? Por presunciones, por egoísmos, en fin, tantas cosas que en un momento dado se conjugan, en este caso de Venezuela. En resumen, para agradecerle a Dios por toda la abundancia que nos da, para recordar cómo vivieron nuestros antepasados en el Sinaí, para que recordemos todos aquellos malos tiempos, malas épocas que hemos tenido en un momento y que hoy estamos llenos de bienes suntuosos, es para darle gracias a Dios. Y no nos está pidiendo Dios, sino que solamente lo hagamos por 7 días. Eso es todo lo que nos pide. Que nos sometamos a los elementos de la naturaleza, que también la azúcar es nuestro símbolo de paz y de hermandad. Y para que recordemos que también hay gente muy, muy humilde y también tenemos que ayudarles. Vamos a hablar sobre el simbolismo de las 4 especies. Sobre el azúcar, se me olvidó comentarles antes de continuar con las 4 especies. El mínimo que se debe tener de largo y de ancho un azúcar son 10 tefajim. La tefa es lo que es el ancho del puño. Se calcula entre 8 y 10 centímetros normalmente. O sea que hablemos de entre 80 centímetros de ancho, 80 centímetros de largo como mínimo. La altura también debe tener mínimo 80 centímetros, o un poquito, cosa que uno se pueda sentar. Y lo máximo que puede tener la altura son 20 amot. Una ama es la medida que hay desde la puntica del dedo gordo hasta el codo. Aproximadamente 50 centímetros, por lo tanto, la altura máxima sería 10 metros, a grosso modo. Bueno, lulav, tal y cual como lo conocemos, o las 4 especies, eso también lo tenemos en la Torá, o sea que es un precepto de Doraita. Lo único es que no está claro, es un poco ambiguo. Porque, ¿qué nos dice el libro de Levítico? Dice, y tomarán para ustedes en el primer día el fruto de un árbol esplendoroso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauce de río. Y se alegrarán por 7 días. Ok, esa es otra misbah, ser alegre. Dios es muy justo. Dios sabe que tuvimos 10 días temblorosos, 10 días de ansiedad. Luego llegamos a Kipur. Y en Kipur le pedimos a Dios que nos quitara, nos borrara todas las transgresiones que hicimos durante el año y prometerle que mejoraríamos enormemente para el próximo año y que nos renueve el contrato de vida por un añito más. Eso es lo que pedimos. Ante todo eso, Dios dice, ok, ahora les voy a dar 7 días de plena festividad.
Y ahora vamos a hablar un poquito ahora de esas festividades en Jerusalén. Pero vienen nuestros rabinos y nos dicen, oiga, no es muy claro, y ellos en toda su sapiencia, en toda su sabiduría, nos dicen, la Torá cuando se refiere al fruto de un árbol esplendoroso, nos está diciendo que es un etrog. Es este amarillito en forma de un limón injerto, no lo es, pero es una similitud. Cuando nos dice la Torá rama de palmera, es lo que conocemos como lulav, es el que está aquí en el centro. Todo esto, pero no puede ser de cualquier palmera, tiene que ser de una palmera dactilera. Y tiene que cumplir, ahora vamos a mirar cada una de estas especies ciertos requisitos para que sean kosher. Cuando nos dice la Torá que ramas de árboles frondosos, así hace a lo que se hace referencia a hadas o lo que conocemos como mirto. Y luego nos dice sauce de río. No todos los sauces sirven. Es un sauce especial y lo conocemos con el nombre Arabá. Ok. También nuestros sabios dicen que estas 4 especies tienen 4 simbolismos y igualmente ahí en esos 4 elementos están representados nuestros 3 patriarcas y Yosef. ¿Qué nos dicen? El etrog se asemeja al corazón, el lulav nos recuerda a la columna vertebral, el mirto a los ojos y el sauce a la boca. ¿Y qué tiene que ver también ahora esas especies con nuestros patriarcas? Nos dice que el etrog se aparece a Abraham, tiene similitud, el lulav a Isaac, el mirto a Jacob y el sauce a Joseph. Ahora vamos a mirar por qué. Hoy es muy fácil de comprarlos. Simplemente los mandamos a traer, ya sea de Estados Unidos o de Israel. Ya vienen en unas cajas muy lindas, muy bonitas, vienen revisadas por un rabino, vienen certificadas de que son kosher, o sea, no tenemos ningún problema, pero igualmente vale en este momentico aproximadamente entre 180 y 200 mil pesos el juego. Se dice que cada persona, cada judío debe de tener un lulav. Si no, ahora miramos qué se puede hacer porque echa la ley, echa la trampa. Entonces, si no tengo plata para comprar, nuestros rabinos se idearon una forma de cómo cumplir con nuestro precepto. Entonces, vamos a mirarlos un poquitico ahora más adelante, más en firme, y comenzamos con el etrog. El etrog tiene 3 partes importantes. Y vamos a comenzar de abajo hacia arriba, el oket, que es la parte donde la fruta se une al árbol. Un segundo punto importante es el pitón, que es la puntica verde, y la chochana que es esa puntica cafecita que hay, que tiene como una similitud a un clavo de olor. Ahora, tiene que ser de ese color amarilloso, si ya está café o está verdoso, tiene otro tipo de color, azul. No sirve. ¿Y por qué nuestros jajamín dice que se parece al corazón? Porque en todos nuestros exilios siempre hemos encontrado judíos de buen corazón que nos acogen, que nos ayudan a instalar en determinadas ciudades, que nos
encausan en un negocio, en una industria, que recogen a nuestros hijos para llevarlos y enseñarles a una escuela judía. Siempre tenemos judíos de muy buen corazón, judíos hospitalarios, auxiliadores. ¿Y por qué los sabios lo asemejan y le dan el simbolismo con nuestro patriarca Abraham? Porque recordemos que Abraham fue un hombre muy hospitalario. Su tienda siempre tenía 4 puertas porque se desvelaba por atender a todos los transeúntes, a todas las caravanas que pasaban por su tienda. Él les daba de comer, les daba bebida, los atendía muy bien, agua para que se lavaran los pies y las manos. Y cuando le terminaba y le decían cuánto le debemos, nada, cero cheque. Solamente lo único que tienen que dar es gracias a Dios, a Adonai, a Hashem, al Eterno, que es el que provee toda la comida en el mundo entero. El etrog debe tener mínimo 100 centímetros cúbicos y una cosa muy especial, debe el árbol de tener mínimo 4 años. A partir del 4º año es que se puede utilizar el etrog para el servicio de lulav. En México hay grandes plantaciones de lulav, creo que en Argentina, también creo, y en Israel, la tierra originaria. Tiene una similitud a un limón injerto, pero no lo es. No lo es. Una vez se termina la festividad, en el caso de nuestra sinagoga, la señora Marlene, ella se lo lleva y nos prepara mermelada de etrog y luego nos la lleva a la sinagoga a los 8 o a los 15 días y las compartimos en un desayuno de Shabbat. Ok, ahora el lulav en sí, y se asemeja a la columna vertebral del judío, que nunca se quiebra, nunca se doblega, solamente se inclina es ante Dios, no ante nadie, no ante ningún rey de carne y hueso, solamente a nuestro Rey Celestial. A Él es que nosotros encorvamos nuestra columna. ¿Y por qué se asemeja a o lo asociamos a Isaac? Porque Isaac nunca se quebró ni física, ni emocional, ni espiritualmente en la caída. Teniendo el cuchillo de su padre encima a punto de matarlo y asesinarlo, no se doblegó. Estuvo confiando en Dios siempre, siempre. Ya les comenté que tiene que ser de una palma de datilera. Si el lulav está seco, no es kosher. Por esa es una de las razones por las cuales no podemos usar una lulav del año pasado. Segundo, no sé si alcanzan a ver aquí en el gráfico, la puntica del lulav tiene que ser igual a la punta de un estilógrafo de tinta. Si está doblado o le falta, azul. Si no está bien puntiagudo, azul. En eso hay que tener mucho, mucho cuidado. Ahora, lo mínimo del largo del lulav son 40 centímetros. Si se nos corta o si se nos dobla o se nos quiebra,
lo invalidamos. El mirto decimos que lo asemejamos al ojo. ¿Por qué? Para que no sintamos envidia de la prosperidad de las demás naciones. Es cierto que donde hemos sido exiliados, hemos llegado a naciones muy potentes, grandes reinos. Y recordemos así a grosso modo, tenemos el reino babilónico, persa, egipcio, griego, romano, los nazis en el siglo XX. ¿Dónde están? En los libros de historia. Y el pueblo judío, derechito, como el ULAB. Seguimos escribiendo la historia. Esos imperios ya la escribieron. Nos llevaron allá, nos sometieron, pero no nos doblegamos. No sintamos la envidia de ninguna nación ni de nadie. Hay veces decimos, que este vecino mío, qué carrazo el que tiene, o qué casa tan divina, o en fin, si Dios se lo ha dado, es por alguna razón. Es deber de Él de darle un excelente uso. Todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado prestado y tenemos que darle un buen uso. Es cierto que hay mirto en nuestros jardines y en muchas otras partes del mundo. No sirve ese tipo de mirto. Es un mirto especial. Tiene que tener esta connotación que les estoy enseñando aquí con el cursor. Son como 3 capullitos formando un anillo. Y va uno encima de otro. Tiene que tener mínimo 30 centímetros. Y mínimo 16 centímetros llenos de estos capullitos triples. De eso es que se trata. ¿Y por qué nuestros sabios nos dicen que esta simbología la asociamos a Jacob? Porque Jacob, recordemos que cuando estuvo con Labán, tuvo adquirió una gran riqueza, pero dijo, no, yo prefiero llevarme a mis esposas y a mis hijos a la tierra de Canaán y alejarlos de esta idolatría. Por eso, casi durante toda la historia, los judíos hemos vivido en un mismo barrio, muchos en un mismo edificio, para, digamos, coloquialmente, cuidarnos las espaldas los unos a los otros. Esa es la asociación de que Jacob se vino de donde su tío Labán para alejar a su familia totalmente de la idolatría. Por último tenemos entonces el sauce, que es, lo decimos que es, lo asemejamos a la boca. ¿Y por qué a la boca? Porque lo que nos ha tenido parados verticalmente sin doblarnos en nuestros exilios ha sido la lengua de la Torá, el estudio de la Torá y la lengua para la boca y la lengua para nuestras oraciones a Dios. Esa es una de las razones. Igualmente, recordemos que una de las razones por las cuales Dios decidió sacar al pueblo de Israel de Egipto era porque no cambiaron su idioma, siguieron hablando hebreo. Esa es gran parte de nuestra tradición.
tenemos también que el último día de Sukkot lo llamamos Hoshana Rabbah. Es un día muy alegre, ese día agitamos el lulav y ese día hacemos las 7 vueltas, las Hoshanot. No quiere decir que entre los días intermedios no se, sí, se hace una sola vez. Esa es la gran diferencia entre los días, los primeros 6 días y Hoshana Rabbah. Ahora les hablo un poquitico más sobre esta parte de cómo agitar el lulav y por qué los sabios lo asemejan a Yosef. Porque recordemos que Yosef, cuando se queda solo con sus hermanos, él se revela ante ellos hablándoles en hebreo. Esa es la razón por la cual la asociamos a la boca y a nuestro patriarca Yosef. La Arabá, aquí como les he enseñado, pueden ver en un momento dado, hay 2 tipos, las hojas de esta forma y aquí son totalmente lisas, pero también hay unas que tienen unas cositas como dentaditas, son kosher. Las que encontramos normalmente en jardines, en otras fuentes, en otros arroyos, no es, hay una muy parecida que la creen y muchas veces la usan, que es las hojas de eucalipto. No se debe de hacer. El eucalipto tiene un aroma espectacular. La Arabá no huele absolutamente a nada. Ok. Luego tenemos la unión de los 4 especies y vamos a explicar así sencillitamente por qué. La bendición de la lulav es muy fácil. Todos conocemos perfectamente la del levantamiento de las manos. Netilat Yadayim. ¿De acuerdo? No la puedo decir toda porque no debo de hacer una brajá en vano o en falso. Pero solamente les digo, les puedo comentar, que es exactamente igualita a la Netilat Yadayim, solamente que cambiamos la palabra Yadayim, manos, por lulav. Decimos Netilat Lulav, el levantamiento del lulav. Ok. En esto hay muchas tradiciones, muchas costumbres. Las hay sefaraditas, las hay ashkenazim. Cada sinagoga de pronto puede tener su propia costumbre o su rabino. Normalmente, ¿qué se hace? Se toma, con la mano derecha se toma el lulav, donde el mirto debe ir al lado derecho, como está en la fotografía. El sauce tiene que ir al lado izquierdo y en el centro, lulav. Con la otra mano tomamos el etrog. Si ustedes, los que han hecho la bendición del lulav y la agitación del lulav en la sinagoga, sé que les han dicho que para la bendición, lo que es, se coloca hacia arriba, o sea, la parte que va pegada al tallo del árbol, la haríamos hacia arriba mientras hacemos la brajá. Y una vez terminada la brajá, la giramos y dejamos el pitón hacia arriba y hacemos la agitación. Ojo, esta es una costumbre así. Los sefarditas desde un principio utilizan y colocan el etrog con el pitón hacia arriba. Segundo, se hace 3 agitaciones y se empieza mirando hacia Jerusalén. ¿Ok?
se estiran las manos, siempre, ojo con lo que voy a decir, siempre el lulav tiene que estar vertical, siempre, y en todos los movimientos. Se estiran las manos, se agita 3 veces y se trae hacia el lado del pecho, hacia el lado del corazón. Se hace un giro de 90 grados y en ese caso quedamos mirando hacia el sur y hacemos exactamente lo mismo, estiramos los brazos, agitamos 3 veces, retraemos hacia el corazón y giramos otros 90 grados y quedamos mirando hacia el occidente. Repetimos lo mismo, giramos 90 grados, quedamos mirando hacia el norte. Por último, giramos 90 grados y volvemos a quedar en nuestra posición inicial, mirando hacia Jerusalén. Luego, estando allí, tenemos que agitar hacia arriba y posteriormente hacia abajo. Ojo, cuando lo hagamos hacia abajo, no podemos quebrar las muñecas y colocar el lulav mirando hacia el piso. Les comenté, siempre debe de estar vertical. Somos nosotros los que nos tenemos que agachar y agitarlo en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Después de esta coalescencia, después de haber pasado por estos días tan terribles y por este día del perdón, donde hemos afligido nuestro cuerpo, hemos ayunado casi 25 horas, hemos orado todo el día, le hemos pedido perdón a Dios, es como si nos hubiéramos sumergido en la mikve de la oración para que en esa mikve se nos disuelva todas las manchas de nuestros pecados. Aquí tratamos de imitar al agua contaminada. El agua contaminada se purifica como mediante la evaporación y llega a los cielos en forma de vapor de agua y se hacen nubes. Ok. Con la construcción del Mishkan, es un eco, ¿cómo va? Que recordemos el lugar donde Dios cohabitó con nuestros antepasados en el Sinaí. Recordemos que Dios, la nube siempre estaba sobre el Santo Santorum. Todo lo que tenía que hacer era Moisés entrar y hablaba de tú a tú con Dios, le hacía todas sus preguntas, él le respondía, lo guiaba, le enseñaba, le explicaba, en fin. Y una vez terminado, comenzamos con una festividad nueva, que es el del 8º día, en la diáspora, que es Shemini Atzeret, y el 9º día, Simchat Torah, que es el día en donde terminamos de leer la Torah y empezamos Bereshit. Terminamos Deuteronomio, empezamos Bereshit. Es cuando tenemos una ceremonia muy linda donde se invita bajo una jupá a una persona respetable de la sinagoga, ya de tercera edad, para darle el honor de la aliyá y la lectura de terminar Deuteronomio. Vuelve y se lleva a su puesto y se recoge después, posteriormente, al más joven, al que haya hecho Bar Mitzvah durante ese último año, para darle el honor, el kabod de la aliyá, de comenzar la lectura, el ciclo nuevo de la Torah. Y recordemos que una de las cosas de esta festividad es pedir y rogar por el agua. Ya empezamos, cambiamos nuestra braja de Amidá, donde dice que el que hace soplar el viento y hace caer la lluvia. Amigos, bueno, me disculpan por lo que salió aquí, pero simplemente no sé en qué momento se
se me dañó. Era simplemente, les quería desear, antes de desear incluso Shabbat Shalom y lo último, la última parte de aquí, les comentaba a ustedes de esa gran fiesta que se hacía en el Templo de Jerusalén. Y era el vertimiento del agua, porque es que en Sukkot se pide, empezamos a pedir agua para nuestras próximas cosechas, pero tenemos que pedir medidita, ni mucha ni poquita, medida, para que las cosechas sean lindas, bellas, hermosas, abundantes. Y la festividad era que todas las noches en el atrio del templo se hacían unas rumbas impresionantes, se bailaba, se cantaban, se tocaban instrumentos. Era una alegría desbordante. Dice el Talmud, quien no haya asistido a una de estas festividades no sabe lo que es alegría. Pero como siempre nos desbordamos en un poquito más allá y esa es la razón por la cual hicieron separaciones de hombres y mujeres solamente para esta festividad. Lo otro que les deseo es Hag Sukkot Sameach, que tengamos una fiesta muy feliz de Sukkot. En este instante quedo atento a cualquier comentario, quedo atento a cualquier otra cosa que ustedes quieran aportar, quieran comentar, quieran decir. Yo quiero hacer una pregunta y un comentario. Bueno, listo. Bueno, la pregunta es que, o sea, ¿qué razón dan los rabinos hoy en día de que un etrog se vuelva pasub por el hecho de que se dañe esa puntica, que se puede caer o al manipularla, o por ejemplo que supongamos en la sinagoga usan uno solo para todos y que de pronto alguien no tenga como la precaución de manejarlo bien o algo, o por estarlo oliendo o alguna, bueno, cualquier cosa, le dañen la puntica, entonces ya queda paso para el resto de gente. Esa es una. Esa es la pregunta. Y el comentario es que me llamó la atención algo que dijiste ahora, que nuestro patriarca Yosef, pero él no es patriarca, o porque él no... En el Talmud no lo toman como un patriarca. Normalmente, para todos nosotros son Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? Señor. No lo tomé, digamos que no es un patriarca. Lo que pasa es que, bueno, él sostuvo a toda su familia en Egipto, la protegió, bueno, hasta cuando él vivió fueron muy respetados. Luego se dividió su casa en dos por sus hijos. Fue el amado de Jacob. En fin, podríamos tratarlo desde ese punto de vista. Pero sí, tiene razón, en un momento dado no está contemplado como un patriarca. Pero es uno de los 7 Ushpizin. Sí, señora. Y sí, siendo señora. uno de los 7 Ushpizin, es una jerarquía más alta y por eso de pronto le dieron el título de ser un patriarca. Totalmente cierto, porque el séptimo lo completa el rey David. Y los dos anteriores son Moshe y Aarón. Bueno, y esta parte que nos acaba de comentar la profesora Rita, esto es cabalístico, ¿ok? Donde el primer día nuestro primer invitado es Abraham, el segundo día es Isaac, el tercero es Jacob, luego viene Moshe, luego viene Aarón, el sexto es Joseph y por último cierra el rey David.
Les comentaba algo sobre su comentario. Yo dije ahora, en lo del LULAF, que echa la ley, echa la trampa. Porque dice la halajá que cada uno debe de tener su propio LULAF para hacer su misbah. Pero resulta que si yo no tengo, o como lo acaba de explicar Rubén, que en la sinagoga en nuestro caso se compra uno probablemente para todos. Ok. ¿Qué pasa? O si yo voy a otra sinagoga, no tengo mi lulav en ese momento, lo que normalmente se hace es lo siguiente. Alguien que tenga su propio lulav va donde Rubén y le dice, Rubén, te regalo mi lulav para que pueda hacer tu levantamiento y para que hagas el giro alrededor de la bimá. Y como Rubén es una persona muy moral, de alta ética, él cuando una vez termine, va donde la persona que se lo regaló, perdón, y le dice, te regalo este lulav. O sea, que cuando Rubén hizo su misbah, el lulav era de Rubén, no era el otro señor. Y cuando Rubén termina de hacer su misbah, digamos que lo devuelve diciéndolo, lo regalo de nuevo. Esa es una forma que se utiliza en las sinagogas para prestarnos el lulav. ¿Algún otro comentario, amigos? ¿O pregunta? Pero creo que no fue eso lo que él preguntó. Él preguntó si se cae la corona del etrog. Tengo entendido, si se cae dentro de las festividades, es kosher. El problema es, si antes de empezar la festividad no lo tiene, es pasul. Si se cayó, si se estropeó, cualquier cosa es pasul. Por eso los empacan en una forma tan precisa, con unas espumas especiales para proteger esa parte del lulav. Creo que te haya contestado la pregunta, Rubén, o no sé si... Sí, Gilbert, gracias. Sí, o sea, no sabía, o sea, lo que decía era cuál era la razón para que se volviera pasub el etrog por falta de esa corona. Claro. Sí, no, si se cayó dentro de la festividad, no pasa nada, sigue siendo kosher. Y eso es de lo que más, es más, un etrog vale, es por el pitón. Y en Israel sé que dan ahí etrogim que son con un pitón muy lindo, muy grande, muy bonitos, y valen mucho dinero. Mucho dinero. ¿Algo más, queridos amigos? Gracias, Gilbert, por ilustrarnos también con tus explicaciones.